Buenos días, queridos hermanos, que Dios los bendiga, los saluda a todos en la preciosa paz de nuestro Señor amado Jesucristo. Saludo a las personas que ya están conectados, aquellos que han mandado su mensaje, que ya estoy viendo acá en el monitoreo que, bueno, nuestros hermanos y amigos también se han conectado. Entonces, saludo a cada uno de ustedes. Hoy, estamos ya en febrero, hasta aquí Dios nos ha ayudado, tantas cosas que hemos pasado, han sucedido tantas cosas, maravillas, milagros, y bueno, también entre otras hemos podido ver o enterarnos o saber de personas que, bueno, han fallecido o han enfermado o ya no están aquí, ¿no? Junto con nosotros. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo quisiera que todos estemos atentos, que anotemos. Voy a llevar a varios pasajes de la Biblia, porque lo que tenemos para hablar es algo que no puede pasar por alto, es algo que tiene que ser de conocimiento y de dominio de nosotros, los cristianos en primer lugar. Por eso los invito a estar totalmente concentrados en lo que vamos a hacer. Hoy día es 10 de la mañana, en este momento, mejor dicho, es 10 de la mañana, y no vamos a decidir que este momento sea exclusivamente para Dios. No pienses todavía en el almuerzo, no pienses todavía en los quehaceres ahí en la casa. Deja eso para después. Seamos en este momento como María y no como Marta, desesperados. Bueno, saludo a Lía que ha mandado sus saludos, a Luis que también está mandando sus saludos, a la hermana Aida, mi mamá, Jimena también. ¿Quién más? La hermana Glenny, Alida, mi hijo, la hermana Norma, que también mandan saludos. Clau Souza de Brasil también, un fuerte abrazo, besos para ellos. Laura también que manda saludos, su hermana Glenny que ya le he mencionado. Marcos Farías, bienvenido también al hermano. La hermanita Betty también que ya está ahí, conectada, mi esposa. La hermana Betty también manda sus saludos. Mari, y no sé quién más. Acá acaba de enviar el pastor Ubirací Timoteo de Brasil también. Un fuerte abrazo para él. Gracias y paz a los hermanos de la Iglesia Perú para Cristo. Amén. Muy bien, entonces quiero aprovechar el tiempo, hermanos, porque como les dije hace un momento, lo que vamos a hablar es sumamente importante. Tenemos que estar preparados espiritualmente, emocionalmente, para lo que vamos a experimentar de repente en un poco de tiempo o en bastante tiempo, no sabemos. Vamos a hablar de la muerte. Ese es el título de este mensaje, la muerte. Y algunas personas se preguntarán, pero ¿por qué tenemos que hablar de la muerte? ¿Por qué no hablamos de bendición? ¿Por qué no hablamos de sanidad? ¿Por qué no hablamos de prosperidad? ¿Por qué no hablamos de, no sé, de la victoria y del amor de Dios? Sí, hermanos, siempre estamos hablando también de estas cosas. Pero es que es también necesario, además es algo que está dentro de la Biblia. Y si está dentro de la Biblia, entonces es justo y necesario que hablemos acerca de todas estas cosas. Amén. Y bueno, por lo general no se toca muchas veces este tema en una iglesia, en las congregaciones. Y ahora lo vamos a hacer. Es más, es una serie de mensajes. Hoy empiezo esta serie de mensajes tratando acerca de este tema que es la muerte, que tenemos que saber. Hay muchas personas que no saben absolutamente nada de esto, estoy hablando de cristianos, y hay otros que no le quieren tomar importancia justamente porque la sola palabra, la sola mención ya les causa un poquito de miedo, angustia o cosas semejantes. Quisiera que hagamos una oración en este momento para decirle a Dios que nos ayude a entender esto. Y yo espero, hermanos, que este mensaje traiga paz, consuelo, ánimo a nuestros corazones. Porque mientras más sabemos, como dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, mientras más sabemos acerca de este tema, entonces más también podemos eh, comprender y dejar de tener miedo. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, por este día que tú nos has dado, por las bendiciones, Señor, que hemos recibido, Padre, de tu mano. Te agradecemos por todas las cosas que ya has hecho, Señor, por las cosas que estás haciendo en nuestras vidas y por las cosas que vas a hacer. Señor, quiero agradecerte por mis hermanos que están conectados. Quiero agradecerte porque tú nos estás dando esta oportunidad aún, Señor amado.
en estas circunstancias y en esta situación que está viviendo el mundo entero, todavía podemos predicar tu palabra y sabemos que en cualquier momento lo podemos hacer, pero es una bendición poder predicar, poder escuchar mensajes de la palabra, mensajes bíblicos únicamente. Oh Padre, queremos, Señor, que esta palabra pueda entrar en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, en nuestro entendimiento y de acuerdo a eso, Señor, podamos tener esperanzas, fuerza y nuestra fe vaya creciendo también, Padre amado. Necesitamos, Dios, de tu presencia y sabemos que tu Espíritu Santo está en cada uno de nuestros hogares. Mis hermanos allá gozan de tu presencia también, así como yo en este momento. Entonces te agradezco, Señor, y te pido que el Espíritu Santo pueda guiarme, Señor amado, pueda ayudarnos a entender, a comprender, Señor, este tema y puedas quitar, Dios poderoso, el miedo de nuestros corazones. Coloca, Señor, entendimiento, coloca sabiduría, Dios, para poder procesar, Señor amado, este tema. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, rápidamente, quisiera que vayamos a nuestras Biblias, el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27. Es un pasaje muy conocidísimo y lo vamos a usar para colocar la base de este mensaje. Y está escrito así en Hebreos 9, 27, de la manera que está establecido, o sea, delimitado, ordenado, predeterminado, si lo podemos entender también así, y de la manera que está establecido para los hombres, o sea, para ti y para mí, para todos acá en este mundo, para todo hombre, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hasta ahí, solo quiero leer esa partecita para dejar la base de este mensaje. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, vamos a hablar de la muerte hoy en día. La muerte es algo inevitable. La muerte es lo que nos iguala a todos en este planeta. Por ejemplo, mueren ricos, mueren pobres, mueren personas de piel oscura, de piel clara, altos, bajos, gordos, flaquitos, morenitos, blanquitos, como ya dije, los más bonitos, los más feos, todos mueren y todos van a llegar a ese punto. ¿Por qué? La Biblia dice, está establecido así para los hombres que mueren. Claro, al principio no fue así. Yo no sé si de repente has escuchado este término, criopreservación. Esta criopreservación es un proceso por el cual se congela un cuerpo, ya sea humano, ya sea animal, se congela este cuerpo a temperaturas muy bajas, pero muy, muy bajas, con la esperanza de poder reanimarlo en el futuro. Yo me acuerdo hace muchos años que yo vi una película acerca de esto cuando era ciencia ficción, cuando era algo que solamente se podía ver en las películas, que congelaban un cuerpo, lo preservaban así por 100 años y después de 100 años lo descongelaban y continuaba viviendo. Entonces la criopreservación, este proceso que se está usando y se está usando en realidad, sirve para congelar un cuerpo con estas expectativas o esta esperanza de reanimarlo en el futuro. Muchos opinan todavía que esto no pasa de ser ciencia ficción, pero sabes que ya muchos se sometieron a este proceso, con esa esperanza, ¿no? De no morir, de evitar la muerte y continuar viviendo así años y años y años, porque las personas quieren preservar sus vidas y las personas se aferran, se amarran, se abrazan al mundo porque es lo que ellos conocen. No hay más entendimiento para las personas. Después de este mundo, para muchas personas no existe nada más. Entonces, se abrazan de esa forma. Y no solamente dentro de la criopreservación, sino yo leí también hace mucho tiempo, creo que me pareció que eran cinco personas bastante adineradas que no querían experimentar el proceso de la muerte, no querían morir. Entonces ellos invirtieron bastante dinero y creo que el proceso sigue todavía, para que ellos puedan vivir por lo menos en avatares, o sea, sus cuerpos se están deteriorando como es natural, pero los científicos están viendo la forma de colocar, y esto también lo hemos visto en películas, de alguna forma el cerebro, la espina, dentro de un avatar, de modo tal que la persona continúe viviendo, su cuerpo no, pero su pensamiento, o sea, su alma continúe en un avatar. Todavía no se ha realizado, yo pienso que eso jamás va a suceder, pero las personas están tratando de evitar la muerte y preservar sus vidas.
Pero como lo dije hace un momento, la muerte es inevitable. Nadie puede burlarse de la muerte, nadie puede burlarse de ese proceso en la vida. Porque hemos leído en Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran. Está establecido de esa forma, la Biblia lo dice. ¿Quién lo está diciendo? Es Dios. Hay mucho desconocimiento al respecto de este tema. Y lo que sabemos de forma general o de forma popular es que la muerte es dolorosa, nos trae angustia, nos trae tristeza por pensar en el día de nuestra propia muerte o por la muerte de algún ser querido. Y es por eso que las personas tratan, estas personas que tienen miedo, tratan de evitar este proceso, tratan de llegar a ese punto. Y la noticia hoy es que todos vamos a morir en algún momento de nuestras vidas. Todos tenemos que pasar por ese momento, si es que no llega antes el Señor para llevarnos, para arrebatarnos, como la Biblia dice, como está en la enseñanza bíblica. Es por ese desconocimiento que las personas sufren con este tema. Es por esa falta de comprensión, falta de información, que las personas están aferrándose a este mundo pensando que es lo único que existe, como en el proceso del nacimiento de un bebé, por ejemplo. Nosotros vemos en el nacimiento de un bebé, imagínense qué es lo que siente ese bebé dentro del vientre de su madre. Está cómodo, está tranquilo, si bien es cierto no tiene mucho espacio, pero eso es lo que conoce. Entonces en ese proceso de nacimiento, para ese bebé dentro de la barriga no existe nada más, si no es ese espacio cálido o de repente escuchar la voz de su madre, escuchar los latidos de su madre, pero para ese bebé no existe nada más. Y muchas personas piensan eso acerca de este mundo, acerca de esta vida, que no existe nada más después de que uno llega a morir. Pero yo tengo noticias para ti y yo creo que son noticias de mucha bendición, que nos traen bastante ánimo. A veces nosotros nos resistimos a eso, nos resistimos a pensar, nos resistimos a hablar acerca de eso. ¿Vamos a hablar de la muerte? No, yo no quiero hablar de eso porque a mí me causa miedo. ¿Y por qué te causa miedo? Porque no hay conocimiento. Pues bien, tengo 3 puntos que yo quiero desarrollar con ustedes. Y ojalá que la hora que nosotros tenemos sea bien aprovechada tanto en la explicación como en la atención. En primer lugar, vamos a ver qué es la muerte. Vamos a entender qué cosa es la muerte. Vamos en segundo lugar, a ver por qué tenemos que morir o por qué tenemos que experimentar la muerte. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de que si debemos de tener miedo a la muerte o no. Pues bien, vamos a desarrollar entonces la primera pregunta que muchas personas pueden estar haciéndose en este momento, en algún momento de sus vidas. ¿Qué es la muerte? Pues bien, en la Biblia nosotros encontramos 3 tipos de muerte. La Biblia nos va a mostrar la muerte física, nos va a mostrar la muerte espiritual y nos va a mostrar la segunda muerte, también es conocida como la muerte eterna. ¿Ya? 3 tipos de muerte hay en la Biblia: la muerte física, la muerte espiritual y la segunda muerte, o conocida como la muerte eterna. En este caso, nosotros vamos a hablar y estamos hablando de la muerte física apenas, ¿sí? Muchos creen y piensan que la muerte es el fin de todo, que la muerte llega y también llega la aniquilación. O sea, esto quiere decir que cuando una persona muere, es borrada del mapa o del radar como si nunca antes hubiera existido. Murió, pum, simplemente inexistencia. Muchas personas creen de esa forma y es obvio, están equivocados, porque la muerte no es inexistencia. Estoy hablando de la muerte física. La muerte física no quiere decir inexistencia. La muerte física no acaba con todo como muchas personas y religiones lo han enseñado. Esto es falso. La muerte, quiero ser enfático en esto, la muerte no trae inexistencia. Diferentes puntos de vista han tratado de explicar qué cosa es la muerte. Por ejemplo, para la medicina, de forma muy general lo voy a decir, para la medicina, la muerte es la suspensión permanente del funcionamiento del organismo como un todo, o sea, los órganos dejan de funcionar. Todos nuestros sistemas se paralizan. Para la medicina, la muerte es la suspensión permanente del funcionamiento del organismo como un todo. Hay otra forma de explicar la muerte, por ejemplo, dentro de la cosmovisión inca.
la cosmovisión de nuestros antepasados. Para ellos la muerte es un viaje a otra dimensión de la vida. De repente no están muy tirado de los pelos esa explicación, pero tendremos que afundar o aprofundar, mejor dicho, para ver si esa explicación de la cosmovisión inca es correcta, porque hasta ese momento decir que la muerte es como un viaje o un viaje para otra dimensión de la vida no está del todo equivocada. Claro que yendo más profundo vamos a encontrar las diferencias en cuanto a la vida y la cosmovisión de los incas. Pero estoy hablando de las formas en cómo las personas tratan de explicar la muerte. Y esto va a depender mucho de nuestra cosmovisión, de cómo nosotros concebimos el mundo, cómo concebimos la creación, cómo concebimos la aparición del hombre, la vida del hombre y la muerte del hombre, y este proceso. Depende mucho de la cosmovisión. Por eso, dentro de la cosmovisión de los incas, la vida la muerte es un viaje a otra dimensión de la vida. Pero también los adventistas tratan de explicar, por ejemplo, qué es la muerte. Y para los adventistas la muerte es un estado de sueño. Por ejemplo, ellos van a usar el pasaje de la muerte de Lázaro, cuando Jesús va a decirle a sus discípulos, Lázaro duerme. Esta palabra es un eufemismo. Eufemismo es una palabra que se usa para reducir, vamos a decir, el significado del impacto de una palabra fuerte. Es una palabra suave que reemplaza una palabra fuerte. Entonces, los adventistas conciben la muerte como un sueño nada más. Es un estado de sueño para los adventistas. Pero vamos a la Biblia. Para la Biblia, la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Para la Biblia, para Dios, es la separación del cuerpo y del alma. Si ustedes me acompañan a la Biblia, Eclesiastés, en el capítulo 12, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí y anótenlo también porque esto es muy importante para que después lo podamos volver a leer. Dentro de la Biblia la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, refiriéndose a la muerte. Y para fortalecer un poquito más este pasaje, podemos encontrarlo también en Génesis capítulo 3, en el versículo 19, donde está escrito así, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, refiriéndose también a lo que es el proceso de la muerte. Entonces, la muerte, dentro de un entendimiento bíblico, es la separación del cuerpo y el alma. Mientras el hombre ve la muerte como una desgracia, porque muchas personas piensan que la muerte es una desgracia. Claro, si bien es cierto, el Nuevo Testamento habla de la muerte como un enemigo. En primera carta a los Corintios 15 dice que el siguiente o el último enemigo a vencer es la muerte. Si bien es cierto que la Biblia dice esto, las personas ven la muerte como una desgracia. Por ejemplo, ellos dicen y se preguntan, ¿por qué Dios mandó a matar a tantas personas? ¿Por qué un Dios de amor manda a matar incluso dentro de esas personas a niños? Pues hay que entender lo que la Biblia muestra como la muerte y como propósito de Dios. Mientras que para muchas personas la muerte es una desgracia, para Dios no lo es. La muerte para los cristianos, entiende esto por favor, es el regreso al lado del Padre. Para los cristianos, estoy hablando para las personas que descansan y mueren en Cristo. Para los cristianos, la muerte representa el regreso a casa, el regreso al lado del Padre. Es el momento de nuestra entrada triunfal, gloriosa al paraíso. Es el momento de estar en la misma presencia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo eso representaría una desgracia para nosotros? En el sentido, cuando la Biblia dice que es un enemigo, es en el sentido que nos produce todo este malestar. Pero la muerte es un proceso que nos va a llevar a los cristianos al momento de estar en la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, en esa presencia donde todo es perfección, donde todo es paz, donde todo es gozo. Si nosotros vamos a la Biblia, segunda carta a los Corintios, todavía resolviendo esta primera pregunta de qué es la muerte, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, versículo 1 y versículo 8, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando del cuerpo,
porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está refiriéndose al proceso de la muerte, está refiriéndose al cuerpo, cuando este cuerpo muere. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y en el versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ojalá que estés captando muy bien lo que quiero tratar de transmitir y ojalá yo me esté expresando bien. En el versículo 8 nos da a entender, confiamos, creemos, sabemos, en otras palabras, y más todavía quisiéramos. Es esta carta que Pablo está escribiendo a los Corintios acerca de este proceso también. Y dice, más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, esto es muerte, y presentes al Señor. ¿Por qué? Porque la muerte física es nada más el cuerpo en descanso, pero presentes y vivos delante de Dios. Esto es la muerte para la Biblia. Todavía vamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 23. Tenemos que ir a la Biblia para mostrar todo lo que nosotros estamos hablando, pues nuestra cosmovisión de todas estas cosas tiene que provenir de la Biblia, porque si no vamos a equivocarnos. Vamos a Lucas 23, versículo 43. Dice así, acuérdate de este pasaje para situarnos en el contexto. Jesucristo está siendo crucificado en ese momento. Al lado derecho y al lado izquierdo hay dos ladrones. Uno de ellos va a criticar, uno de ellos va a blasfemar, pero el otro ladrón se va a notar el arrepentimiento, pues le va a pedir a Dios que se lo lleve cuando Él esté en su gloria, que se acuerde de este. Entonces en el versículo 23 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Miren, este ladrón, tanto como Jesús, iban a morir en pocos minutos. Estaban a pocos minutos de su muerte, ambos. Y el ladrón, en el versículo 42, o en el versículo 41, mejor dicho, o mejor en el versículo 40, dice así, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Estaban crucificados. Verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y se refiere a Jesús y le habla y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le responde, a pocos minutos de la muerte de ambos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que nosotros podemos entender de estos versículos es que este ladrón muere, digamos, como ahorita es 10 y 27. 10 y 27 muere físicamente, 10:28 está en el paraíso en ese momento. Porque Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que quiere decir? Su cuerpo físico, porque estamos hablando de qué es la muerte, deja sus funciones orgánicas, sus funciones naturales, todos sus sistemas se paralizan, pero esta persona continúa viviendo, porque la muerte en la Biblia es la separación del alma y el cuerpo. Y es más, muere en ese momento, pero ese mismo día está en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la muerte física no trae aniquilación ni inexistencia, no representa eso. Más bien nos lleva, como dije hace un momento, de vuelta a casa con nuestro Padre. Eso es la muerte dentro de la Biblia. Por eso yo espero que esta palabra sea de ánimo, de confortar nuestros corazones, porque muchas personas le tienen miedo a la muerte. Yo mismo, hace años, y confesaba eso con mis hijos, les contaba cómo era mi miedo a la muerte. Yo tenía miedo a la muerte. Yo tenía miedo que, por ejemplo, ellos estén jugando, estén comiendo, estén haciendo alguna actividad, pero yo esté enterrado en el cementerio, en una caja con mucha tierra encima.
Para mí eso era la muerte, porque estaba equivocado, no tenía estos pasajes de la Biblia que me están mostrando que la muerte va a separar el cuerpo del alma, pero el alma está viva, está presente y está totalmente consciente. Yo estoy adelantando algunas cosas de lo que voy a hablar más adelante en otros mensajes, porque vamos a hablar a dónde voy después de la muerte, qué pasa después de la muerte. ¿Estoy consciente, sí o no? ¿O estoy en un sueño eterno, en un sueño de los justos, en un sueño santo, como muchos adventistas dicen? La Biblia en Lucas capítulo 23, 43 nos está mostrando que ese mismo día que esta persona, este ladrón arrepentido se muere, ese mismito día está en el paraíso. El ladrón iba a morir en unos minutos junto con Jesús, pero en ese mismo día estaría en el paraíso. Y vamos a reforzar esto en Filipenses capítulo 1. Vamos por favor, Filipenses capítulo 1 en el versículo 23. Y está escrito así: porque de ambas cosas está hablando Pablo. O mejor vamos al versículo 22. No. Vamos al versículo 21. Dice así: porque para mí, Pablo está hablando, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Miren el pensamiento que tenía Pablo acerca de la muerte. Para Pablo, la muerte no le causaba miedo. No era algo que lo paralizaba, no era algo que le traía pena, angustia, tristeza. Porque él dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, mientras yo viva voy a vivir para Cristo. Y si es que yo muero, gano con todo eso. Está diciendo en otras palabras. Versículo 22. Mas si el vivir, o sea, estar presente acá en carne, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y lo que dice en este versículo es algo que nosotros deberíamos pensar también. Dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, hay dos cosas que él, digamos, va a escoger. La vida acá para hacer la obra, pero la muerte que lo va a llevar a Jesucristo. Dice así la Biblia: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir. ¿Qué es ese partir? O sea, morir, estar ausente en la carne, en el cuerpo, y estar con Cristo. Lo que este versículo está reforzando es que cuando una persona muere, está automáticamente con Dios. Cuando una persona muere físicamente, no significa que tú vas a dejar de existir, no significa que tú estás en esa caja y no tienes más pensamiento, no tienes más conocimiento, no tienes nada de noción de lo que está sucediendo. Sí tienes, sí que sí. Pablo dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. O sea, dejar este cuerpo, fallecer físicamente, pero estar con Cristo. Y él continúa diciendo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué Pablo hablaba de esta forma? Porque él tenía conocimiento acerca de la muerte, porque para él la muerte la tenía clara, no era lo que muchas personas hasta hoy han pensado: inexistencia, falta de conciencia, que el mundo te ha olvidado, que no vas a saber nada a tu alrededor, como yo pensaba hace mucho tiempo, que te metían en la caja, cerraban la caja, lo metían dentro de un agujero en la tierra o en las lápidas, perdón, echaban tierra o simplemente el cemento y ahí te ibas a quedar para siempre. No, esa no es la muerte, es la parte física de la muerte, porque tu cuerpo, o mejor dicho, tu conciencia, tu espíritu, tu alma continúan viviendo de forma muy consciente, y esto lo voy a aclarar en otro tipo de mensajes. Apenas estamos respondiendo qué es la muerte para la Biblia. Cuando la muerte ocurre, al momento, cuando la muerte ocurre, al momento estamos con Cristo. Es como me gusta decir a mí, por ejemplo, mueres en este minuto, haces un clic, al siguiente segundo estás con Dios. Por eso Pablo decía, es muchísimo mejor que vivir. Claro, con esto no estoy animando, no quiero animar a nadie que, sabes que ya busca la muerte. No, no estamos. Son etapas que tenemos que vivir, son fases en nuestra vida. Es como, por ejemplo, decirle a un niño, no, hijo, mira, yo a mis 18 años estoy en la parte, o a los 20 años, 25, estoy en la parte más vital de mi existencia, me siento más fuerte, soy como un oso, soy como un toro. No le estoy diciendo al niño que deje de ser niño para que se vuelva como yo, porque en algún momento se va a volver. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que vivir cada etapa, y si estamos vivos en este momento, que sea como Pablo dice, para Cristo. Disfrutemos
lo que Dios nos está permitiendo vivir, esos días al lado de nuestra familia para creerlos, para abrazarlos, para enfrentar problemas juntos y vencerlos, para predicar, para decirles a nuestros amigos, mira, la muerte no es así, tranquilo, no te estreses por esto, no sufras, porque la muerte no es inexistencia, la muerte no es aniquilación como muchos dicen, la muerte es este proceso, tu cuerpo, tu alma se separan, pero uno está vivo para el Señor, gloria sea a Dios. Entonces Él nos da esa oportunidad. No estoy tratando de animar a nadie que procure la muerte, que de una vez se mate. No estoy diciendo eso porque eso sería un pecado, matarse. Entonces, cuando la muerte ocurre, al momento estamos con Cristo. Esta muerte no determina aniquilación, no le pone fin a nuestra existencia, es solo un cambio de estado. Entiende esto, la muerte física es un cambio de estado, de lo material para lo espiritual, pero la vida continúa, porque la vida no se limita solamente a la parte física, a este cuerpo, a nuestros pulmones que están respirando aire, no se limita a eso. La muerte física es un cambio de estado, de lo material a lo espiritual. Amén. Segundo punto, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que experimentar la muerte? O también podríamos preguntar, ¿por qué existe la muerte? La verdad es que en el plan original de Dios, en los planes originales de Dios, no fuimos creados para morir. El hombre no fue creado con la intención de que él muriese. Dios no creó al hombre, o mejor dicho, Dios creó al hombre para que goce de todo cuanto el Señor había creado. Y por eso lo pone en el huerto del Edén, para que el hombre lo trabajase, para que el hombre lo labrase, para que el hombre coma de todos los frutos que había ahí, para que el hombre se deleite con toda la creación de Dios. Si ustedes van al Salmo 8 van a poder leer la expresión de este salmista en cuanto a la creación de Dios y dice, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? El hijo de hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de honra, lo hiciste enseñorar entre todas las obras de tus manos. El hombre no fue creado para morir, el hombre no fue creado para experimentar sufrimiento, pero vamos a ver por qué entonces nosotros tenemos que morir. ¿Por qué tenemos que experimentar la muerte? ¿Y por qué la muerte existe? ¿De dónde procede? Todo cuanto Dios creó, dice en Génesis capítulo 2, cuando Dios observa, fue bueno y bueno en gran manera. El hombre fue creado con libertad, o sea, con libre albedrío. Esto es, la capacidad de poder escoger, de poder tomar decisiones libremente, sin que sea llevado por otro tipo de fuerzas más que su propia decisión. El hombre entonces tiene libre albedrío. Algunos dicen, haciendo un paréntesis que no me quiero detener, dicen que no, solamente Adán y Eva tenían libre albedrío. Después de la caída, o sea, el pecado de ellos, el hombre ya no tiene libre albedrío. No, esa es mentira. Porque la Biblia siempre nos va a decir, escoge tú, mira, yo pongo dos caminos, camino a la vida y camino a la muerte, escoge tú. La Biblia siempre nos está diciendo eso. Jesucristo, por ejemplo, cuando ve a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos y tú no quisiste? Eso quiere decir que nosotros podemos escoger. Inclusive para rechazar a Dios tenemos esa libertad. Claro que no deberíamos usarla para rechazar. Bueno, cerrando paréntesis, porque no quiero hablar, no es el tema hoy en día, el libre albedrío, solo quiero hacer mención para explicar por qué viene la muerte, cuál es la procedencia, de dónde se origina. El hombre entonces es creado con esta libertad. Y como es creado con esta libertad, él decide pecar, como ya sabemos la historia, ¿no? Con Eva y todo esto. Debido a este pecado, es que nosotros morimos. Y es ahí donde se origina la muerte, justamente en ese pecado, debido al pecado de los hombres. Vamos a Romanos capítulo 5 para entender un poquito más. Romanos, en el capítulo 5, vamos a leer versículo 12 y versículo 18. Dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Y por el pecado la muerte. ¿Por qué entró o dónde se origina o por qué tenemos que morir? Por el pecado. Alguno puede decir, pero ¿por qué yo tengo que pagar por la culpa del pecado de Adán? Es que no solamente es la culpa del pecado de Adán. Claro, ahí se origina
Y esto pasa como herencia a todos los hombres porque Adán representa a toda la raza humana. Sin embargo, también es por tu propio pecado. Dentro de un poquito más, unos minutos más, te voy a explicar y te voy a mostrar por qué es por tu pecado también. Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, coma, y por el pecado la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Por qué morimos? ¿Por qué tenemos que experimentar la muerte? Es por el pecado del hombre. Ahí se origina. Vamos al versículo 18 también, donde está escrito así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, ¿qué cosa es transgresión? Pecado. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Entonces, aquí está respondido por qué tenemos que morir, por qué viene la muerte, por qué tenemos que experimentar ese momento. Vamos todavía a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Discúlpenme si corro un poquito, pero es que necesito explicar por lo menos todo lo que he dejado en el bosquejo, porque en realidad hablar de la muerte es un asunto bastante amplio. Podríamos colocar más versículos, podríamos traer más ejemplos, pero lo que yo quiero es hablar más acerca de la Biblia y que entendamos por lo menos un poco acerca de la muerte, y esto ya no nos traiga miedo, ya no nos traiga angustia, porque hay cosas que vienen, hay muchas cosas mejores, y como Pablo dice, es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, refiriéndose a estar ausente del cuerpo, o sea, fallecer o morir. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y versículo 22. Dice así la Biblia, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, entendamos esto entonces, está mencionando que la muerte no es algo que Dios haya creado para el hombre, es la desobediencia, es el resultado. La muerte se origina con la práctica o con el pecado, con la caída de Adán y Eva en ese momento. Es por eso que nosotros experimentamos la muerte, es por eso que nosotros vamos hacia la muerte como todo el mundo. Podemos entender entonces por estos versículos que la muerte viene por el pecado, que hasta ahora los hombres continuamos cometiendo. Y eso es lo que te decía, que es por tu pecado también. Dice la primera carta de Juan, que aquel que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios, la verdad no está en él. O sea, Romanos 3 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios. Pero Eclesiastés, este pasaje me parece interesante, por favor te pido que abras ahí la Biblia. Eclesiastés, en su capítulo número 7, en el versículo número 9, dice así, no es este. A ver, me equivoqué. O es 9:7. A ver, estoy leyendo acá. También como... A ver, no lo estoy encontrando más, lo he anotado mal. Ah, sí, acá está. Eclesiastés 7, versículo 29, dice así: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Está hablando en su creación. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversiones. O sea, es el hombre que continuamente está yéndose hacia el pecado. Estamos hablando y estoy terminando con por qué tenemos que morir. ¿Por qué existe la muerte? ¿De dónde viene esa consecuencia del pecado? Y el último punto que quiero hablar con ustedes, estoy hablando un poquito rápido, yo estoy cortando algunas cosas porque tenemos esta hora de transmisión. Por último, ¿debemos tener miedo a la muerte? ¿Sí o no? Hace un momento en el desayuno conversaba con mis hijos y a mi hijo le preguntaba así, y esta pregunta se las hago a ustedes también. ¿Ustedes tienen miedo de dormir? ¿De cada noche ir a su cama y dormir? Y la respuesta lógica, la respuesta rápida y la respuesta natural es no. Yo no tengo miedo de dormir porque sé que mañana voy a despertar. La muerte tiene que ser encarada
enfrentada de la misma forma. Lo que pasa es que hay desconocimiento y estoy tratando de llevar un poco de luz acerca de esto para que entendamos que nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Ya dije antes, la muerte es un proceso, nos lleva a otro plano, de lo material a lo espiritual, no es inexistencia, no es inconsciencia, no es fin de todo. La muerte física no le pone fin a todo. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir también de forma eterna. Claro que esta eternidad es diferente a la eternidad de Dios, porque la eternidad de Dios es sin principio ni fin. En cambio, nosotros tenemos un principio, pero vamos a vivir para siempre, ya sea en la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios, que también lo voy a explicar en otro mensaje. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que si yo no le tengo miedo a dormir porque sé que mañana voy a despertar, debe ser igual a la muerte. Cuando, hermano, voy a decirte esto, en este tiempo, con este virus y con todas las enfermedades que en nuestros tiempos modernos se ve, hemos visto fallecer a muchas personas. Nuestros seres queridos se han ido, puede ser familiar o puede ser amigos. Nosotros tenemos que entender que la gente, y es posible que nosotros continuemos viendo gente morir en estos años, en este año, quizá en este mes. De repente, tu propia muerte o la mía. ¿Cómo vamos a estar de miedo frente a esas cosas? Nosotros tenemos que aprender qué es y qué nos está esperando. Así como Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él lo tenía clarísimo y así es que yo quiero que nosotros entendamos. Yo no estoy acá tratando de hacer el papel el súper, el que no tiene miedo de nada. Yo estaba explicando a mis hijos que, por ejemplo, cuando uno está muriendo o uno está acercándose al momento de su muerte, naturalmente va a haber, digamos, un nerviosismo, ¿no? Porque estamos experimentando algo nuevo, pero muchas personas, por ejemplo, he leído ayer un testimonio de una persona importante en el cristianismo, que decía que un doctor le dijo, en diciembre vas a fallecer, tu cuerpo ya no va a soportar más. Entonces la familia comenzó a llorar, se entristecieron, todo, pero él estaba ansioso. Esto es algo paradójico. Las personas pueden decir, no, no tiene sentido. Es que no tiene sentido para las personas que tienen miedo, pero aquellas personas que sienten paz porque saben que les espera, porque saben cuál va a ser el proceso y porque saben que no van a dejar de existir, entonces no tienen miedo porque para ellos es como irse en la noche a dormir y van a despertar en la presencia del Señor. Dentro de un poquito vamos a ver eso. Entonces, nosotros tenemos que saber acerca como esa persona dijo, ¿no? La familia estaba llorando, estaba desesperada, pero yo no tenía miedo. Y ellos me preguntaban a todo momento, dice él, pero no tienes miedo, no tienes angustia, no te preocupa. Y él dice, parece que ellos quisieran que yo sintiera miedo en ese momento, pero contradictoriamente, él no sentía miedo, dice en su narración. Yo no sentía miedo, decía. Yo estaba queriendo ya llegar a ese momento, porque sabía que me iba con mi Dios. Entonces quiero que entiendas algo. Quizá veas a tus seres queridos morir, puede ser por este virus o por otras cosas que el hombre en su malicia está inventando, está sacando. Puede ser hasta de hambre, porque las personas hoy están sufriendo eso, por falta de trabajo y por las deudas de los bancos que no tienen piedad y están cobrando aún cuando el gobierno no permite el trabajo. Por la desesperación, por el estrés, muchas personas van a morir, van a continuar muriendo. De repente te toca, y cuando te toque, tienes que entender algo. No vas a dejar de existir. Es un proceso, no te angusties por eso. Si tú eres cristiano, déjame decirte que si pasas por ese proceso en este tiempo o un poco más adelante, ese era mi objetivo, llegar a este punto, es decirte lo siguiente, no tengas miedo a la muerte. Que eso no te angustie, que no te cause llanto. Yo les decía a mi familia, a mis hijos, yo no tengo miedo a morir, y se los digo a ustedes, no tengo miedo a la muerte. Pero yo le pido a Dios, Señor, te pido que todavía me mantengas con vida, porque yo quiero estar presente todavía, quiero ver crecer a mis hijos, quiero protegerlos todavía. Eso es lo que a mí me causa tristeza, tener que irme y dejar a mis hijos pequeños si fuera mi caso. Pero yo sé lo que me espera después de la muerte, por eso es que no le tengo miedo. Lo que me preocupa es dejar
mi esposa y mis hijos. Yo quiero que todavía ellos estén un poco más capaces de defenderse y yo le digo a Dios, Señor, ahora estoy listo. Claro que eso no me toca, sino es algo que yo le pido a Dios, pero aunque le pida y sea su voluntad, de repente Él me lleva antes, yo no sé. Pero quiero explicarte, estoy llegando al punto culminante de este mensaje, es que no le tengas miedo a la muerte, que no te cause angustia este proceso, porque tu cuerpo va a estar ahí, en esa caja, tapado con mucha tierra, pero tú estás consciente, tú estás en la presencia de Dios en ese momento. Es algo que nosotros, como Pablo dice, es muchísimo mejor que estar en la vida, porque quisiéramos más, según su primera carta en el capítulo 15, y anhelamos y queremos más estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en Dios. Miren la forma en cómo ellos entendían, y eso es lo que yo quiero transmitir a ustedes. Debemos tener miedo a la muerte. De forma natural hay una resistencia a este punto de nuestras vidas. Muchos no quieren ni tocar el tema por miedo, porque les causa mucha angustia entre muchas cosas. Pero también hay algo que tienes que entender. Tienes que tener desapego a las cosas del mundo. No te abraces a este mundo. Esto no es lo mejor, no es lo que existe y se acabó. No, hay muchas cosas mejores. Por eso dice la Biblia, no ames las cosas que hay en el mundo, pero es que mi familia, pero es que mis amigos, es que mi paseo, es que las fiestas. No ames más eso, porque justamente aquellas personas que tienen más apego al mundo son los que más sufren con la muerte. Aquellos que más se apegan a este mundo les causa más miedo la muerte. Pero esta falta de información que tenemos se debe al desconocimiento de este tema, o sea, mejor dicho, nosotros tenemos, a veces somos un poco ignorantes, porque no llegamos a informarnos de este tipo de cosas, y por eso hay el miedo. Es claro que nadie anhela